La obesidad es una de las grandes pandemias de nuestro tiempo y México casi siempre está hasta arriba en los tops. Ya a veces parece que mejoramos, pero realmente solamente son otros países que están cada vez más gordos y quieren alcanzarnos. No se las debemos poner tan fácil. No es cierto. Fuera de bromas, hoy vamos a abordar la obesidad de la nutrigenética y la nutrigenómica. Pero para no complicártelo tanto, me gustaría contártelo como una pregunta. ¿El gordo es gordo porque quiere? Y antes de empezar a hablar de fuerza de voluntad, genética y todas esas cosas que usualmente vamos a abarcar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo inicia la obesidad? ¿Cuándo alguien es considerado obeso? Así que podríamos empezar por el diagnóstico. Usualmente, y aquí la nutrición ha tenido un lastre desde hace un tiempo, el nutriólogo llegaba y tomaba dos medidas: peso, altura, una fórmula, y que se calculaba el IMC, altura sobre peso sobre altura al cuadrado. Está bastante sencillo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Usualmente hay muchas personas que ni siquiera tienen que llegar a un IMC alto para empezar a tener sintomatologías de la obesidad. Al revés, puede que hayan personas como yo que pesamos 82, 85 kilos, midiendo unos 70, y empezamos ya a entrar en el espectro de obesos. Pero al ser atletas entrenados, usualmente nuestro peso-altura está un poquito modificado. Y siendo una enfermedad que consta de una adiposidad elevada, los atletas no tenemos adiposidad elevada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estos dos ejemplos son muy rápidos solamente para decirte algunas limitaciones del IMC. Aquí tenemos una ventaja. Ya tenemos un tiempo empezando a trabajar con nuevos criterios diagnósticos. Luis y colaboradores desde 2025 ya nos dan un estudio donde revisamos diferentes criterios diagnósticos. Este es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque no llega un momento en el que un día despiertas y ya eres obeso. O simplemente tener un marcador o dos muchas veces no te convierte en obeso. Es una gradiente infinita de cambios en los que un cuerpo va a sufrir para tener un proceso de obesidad patológica. No es un día de pronto dices, obesidad tipo 2 desbloqueada, sino que vamos a tener varios marcadores. No me voy a meter en ellos de lleno porque si no esto se te va a hacer eterno. Solamente quiero que sepas que con el IMC no es suficiente y que la evidencia que tenemos hoy en día analizada por un nutriólogo algo actualizado, pues vamos a tener un diagnóstico más preciso. Así que mi pregunta ahora sería: ¿cuándo comienza la obesidad? ¿En qué momento? ¿Cuando hay una cantidad de grasa? ¿Cuando hay una cantidad de inflamación? Entonces, este tipo de preguntas no vamos a responderlas en este momento, solo quiero dejártelas abiertas, para que no simplemente digas gordo, obeso y ya está. Por otro lado, podríamos aquí ya darle una introducción a la genética. Tenemos un estudio que se llama Las Vegas, donde vimos que no a todas las personas nos afecta igual el sobrepeso. Por ejemplo, en el sureste asiático, la respuesta al sobrepeso es muchísimo más fuerte que para alguien latino o europeo. En el momento en que nosotros llegamos a cierto IMC, alguien del sudeste asiático se disparan todos sus marcadores, empieza a tener problemas con la resistencia a la insulina, cuando un latinoamericano ahora apenas se está dando cuenta de que empieza a ponerse gordo. Nos podría llevar a otra pregunta: ¿cuándo termina la obesidad? Realmente tenemos algo que se llama memoria adipositaria. Lo triste aquí es de que incluso si una persona ha sido ya intervenida en un proceso de obesidad, su cuerpo tiene cierta memoria de que ha sido obeso. Y todo este daño acumulado muchas veces no se revierte. Así que tenemos un problema, tenemos una enfermedad que no se cura y solamente se remisión. En este caso hablaríamos de tener una remisión, no una cura. La obesidad no se cura. Podemos llevar los marcadores hacia un punto estable, saludable, pero realmente el cuerpo nunca suelta el hecho de haber sido obeso. La obesidad puede dejar huellas, algo que llamamos memoria adipositaria. Cuando un adipocito sufre cambios estructurales, muchas veces lo recuerda y es muchísimo más resistente a la insulina, es más fácil de inflamarse y mil cosas que no te quiero explicar ahorita. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos entrado a la parte de genética, así que podríamos ya dar el salto. Más o menos ya tienes una idea de que decirle a alguien obeso no es tan sencillo, ni que es obeso o no es obeso. Entonces nos metimos ya en un problema, y eso que no hemos tocado el tema importante. Me gustaría empezar con algo muy práctico para que se te sea fácil ponerte en los zapatos del otro. Hablemos simplemente de la sensación de llenado. ¿En qué momento me siento satisfecho y quiero dejar de comer? Esto tiene una gran dependencia genética. Tenemos ya un estudio de Cifuentes y colaboradores donde se revisaron a más de 700 adultos y, para resumirte el cuento, descubrimos que tú te llenas antes que yo, o que muy probablemente yo me lleno antes que tú. Es fácil. Y es fácil de imaginar también, no necesitábamos un estudio con los genes determinados
de por qué esto puede ocurrir. Y la verdad es de que hay personas que se sienten satisfechas con poca comida y gente que necesitan volúmenes más grandes de comida para sentirse satisfecho. Si le doy el mismo plato a dos personas, mismo plato, mismo orden, mismo macronutrientes, mismo todo, una puede sentirse satisfecha y la otra sigue negociando si va a querer seguir comiendo o no. Y aquí podríamos dar el salto a otro estudio, uno de mis favoritos, ya que Subrahmyan y colaboradores encontraron mi gen favorito, el CA6, o como me gusta llamarlo, el gen Gustin. El gen Gustin es un gen que determina la cantidad de papilas gustativas que tenemos por centímetro cuadrado en la lengua. Es un gen muy interesante porque me hace pensar en una cosa. Puede que tú necesites más comida que yo para sentir el mismo placer que yo recibo cuando busco comida. Y van a decir, la comida no es para sentir placer. Y claro que sí, la comida es para eso. Te lo digo después de años estudiando nutrición. La comida es para sentir placer. Es una manera de reconfortarnos el alma. Para eso también es la comida. No solo es una herramienta técnica para nutrirnos biológicamente. Realmente hay un disfrute. Y si tú alcanzas ese disfrute después que yo, probablemente también implique que comas más que yo, o al revés, si yo alcanzo la plenitud del disfrute después que tú, ya me entendiste. No quiero darle muchas vueltas a esto, pero tengo que comentar que el nombre del gen Gustin es de mis favoritos a nivel de genética. Y aquí, para terminar con las cosas que tú muy posiblemente creías, hay uno de mis estudios favoritos, el Sweet Tooth Trial. Es uno de mis estudios favoritos porque me cambió una perspectiva a mí muy personal. Y es que al momento que nosotros comemos, una de mis ideas principales era que te acostumbras a lo dulce. La cantidad de dulce que comes, para mí que era simplemente cuestión de acostumbrarse a algo más simple. Y este estudio ya lo pone en duda. Probablemente sea un nivel basal que la mayoría de personas tenemos. Si bien el estudio se hace por poco tiempo, durante 6 meses, sabemos que al menos 6 meses no son suficientes para cambiar nuestra búsqueda de lo dulce en base. Probablemente aquí en la práctica me saca muchas conclusiones. Y es que yo antes pensaba, simplemente come más simple y en algún momento te vas a acostumbrar. Parece que esto aplica para la sal y las grasas, pero no para la cantidad del dulce. Aquí podríamos hablar de un pequeño anexo, y es la actividad física. Porque no es la misma percepción de esfuerzo que tienes tú o que tengo yo. Y esto, si bien no es completamente genético, sí nos habla de dos tipos de personas diferentes, o al menos de un espectro. ¿Ok? No quiero que pienses que es negro o blanco. Estamos hablando de un espectro de percepción. Y es que hay personas que mientras van hablando se mueven así y están desgastando calorías en todo momento. Y hay otras que hablan un poco más lento y explican todo que parece que están en modo de ahorro. Ahora, ¿qué tanto está determinado por la genética? Tampoco estamos seguros, pero creo que es un ejemplo muy práctico de los cambios que se puede vivir en un cuerpo. Y que tal vez la percepción de esfuerzo de alguien sea diferente a la tuya. Y que lo que para ti es caminar 5 cuadras, otra persona a paridad de distancia va a sentir que camina un montón. ¿Qué crees tú que tiene que ver una persona que está preparada para competir en su punto máximo de culturismo natural con un porcentaje de grasa hasta abajo? ¿Qué puede tener esta persona en común con una persona enferma de la tiroides, con un hipotiroidismo? Es muy fácil. Ambas tienen una percepción de esfuerzo muy elevada ante todo lo que hacen. Ambas, a pesar de que una está súper entrenada y la otra muy probablemente padezca un grado de obesidad, tienen la percepción de esfuerzo completamente modificada. El hecho de pararse de una silla para ambos puede volverse una tortura, dado que el cuerpo está avisando que por favor no te muevas y ahorres energía. Afecta simplemente al momento de decidir si pararnos por un lapicero o no hacerlo. No me quiero parar por ese lapicero. ¿Cuánto influye esto como una expresión genética y qué tanto se entrenabilidad y otras cosas? Simplemente era un ejemplo que te quería dar para pasar al siguiente nivel. Y es bastante sencillo. Si todas estas cosas tienen un gran grado de participación de la genética, ¿por qué no solo hacemos una dieta para tus genes? Una dieta genética. Bueno, aquí Hochman y colaboradores ya probaron hacer eso. ¿Y sabes qué? No funciona. No es muy diferente hacerte una dieta según tu signo zodiacal. Me gustaría hacer ese estudio a mí. La genética es irrelevante. Ya llevo como media hora de video diciéndote que la genética es importante. Lo que te quiero decir es de que tampoco es una condena. Y aquí podríamos pasar ya a la parte práctica. Porque podríamos marcar a 3 pensamientos que nos podrían emerger. El primero sería, la genética me condena. Ahora como ya soy así, pues yo es que es mi genética, es que así soy, podría ser una manera, un escape, un refugio mental que no nos conviene.
Por otro lado, tampoco podemos pensar simplemente en que la genética va a ser nuestra salvación completamente. Tener una dieta basada en tus genes tampoco es la solución. Pero negar todo esto y llegar a decir, porque incluso hay casos donde puedes escuchar a la misma persona con obesidad decirte que cree que es gordo porque quiere y puede modificarlo en cualquier momento, es negarse a una realidad. Y es que es un problema complejo que no solo depende de la fuerza de voluntad, sino de muchos otros factores. Al final esto me lleva a una sola pregunta. Y es entonces, ¿para qué estudiamos la genética? Porque si por un lado hacer una dieta completa no me funciona, y por otro lado lo único que estoy haciendo es descubrir todos mis factores limitantes, ¿para qué el estudio? La verdad es de que es simplemente para dejar de chocar con las paredes terapéuticas de siempre. Y para eso puedo usar de ejemplo puedo usar el ejemplo práctico del estudio del dulce. ¿Por qué? Porque yo antes en la práctica clínica lo que hacía era tratar de rigidizar al paciente y decirle, come simple, aguanta, te vas a acostumbrar, y muy probablemente no, o al menos en una intervención ya sabemos que no, de 6 meses, ya sabemos que no va a ser suficiente para que la persona cambie su paladar. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos explorar otras herramientas, como podría ser endulzantes no calóricos o infinidad de endulzantes bajos en calorías. Entonces, estas son herramientas que me parecen más interesantes ahora que antes, cuando simplemente intentábamos forzar el paladar de alguien. Si bien la genética no elimina la responsabilidad individual, sí nos hace conscientes de muchos factores, desde unos más sencillos como podrían ser la epigenética, que altera sencilla la epigenética. Tenemos la epigenética que puede empezar desde pequeños a modificar cómo nuestros genes responden a los alimentos y al entrenamiento deportivo. También tenemos factores un poquito más sencillos como lo que platicábamos del dulce en la boca. Entonces, en este espectro de herramientas que vamos a ir conociendo, tenemos que entender cuál puede ser la función de la genética. No busca eliminar la responsabilidad individual. Una de mis frases favoritas es: la mentalidad no es suficiente, pero es necesaria. En el momento en el que simplemente pensamos, bueno, ya es mi genética, ya te rendiste. El resultado de la terapia es 0. Ya nos pusimos una condena tal vez de manera innecesaria. Para lo que nos podría funcionar muy bien la genética es para identificar de mejor manera qué necesita cada paciente. Y eso es lo mágico de la nutrición. Se tiene que explorar a cada persona como un individuo, un universo lleno de factores sociales, económicos, biológicos, porque incluso aunque lográsemos diseñar una dieta perfecta, tu ADN, con todo bien calculado y bien diseñado, no sé si vamos a tener el bolsillo para cubrirla. Este tipo de aspectos son los que se vuelven importantes al final. No vamos a lograr revelar, creo yo, nunca, simplemente agarrar, una prueba de saliva, dieta perfecta, salida, pero tal vez sí podemos ir mejorando la capacidad de nuestras herramientas en el tiempo.